Mal siglo fue para España el XIX. Empieza el siglo XIX con un rey incompetente, con Fernando VII. Tiene la invasión napoleónica cuando Carlos IV era el rey de España y su esposa María Luisa era la amante de Godoy. Viene lo que se llama la Guerra de Independencia, que fue una guerra atroz que le costó muchísimo a España en vidas, en productividad de su tierra, en todo. Fue una guerra atroz, la guerra contra Napoleón, que finalmente le ganaron en las batallas de Bailén, Arapiles y Vitoria, un pueblo muy guerrero que quería por encima de todo su independencia y su libertad y que no quería depender de los franceses. Pues así terminó la guerra de la independencia, dejó España muy herida y dejó a Fernando VII como rey. Fernando VII, un hombre indeciso, un hombre sin visión de la política, no supo cómo manejar el tema de las colonias americanas, que finalmente terminó por perder. Trató de hacer una reconquista con Rafael del Riego, quien se rebeló antes de hacerse a la vela, y España perdió pues el diamante de su corona, que era la colonia española en América. Así se fueron independizando todos los países americanos de España. Nosotros desde luego, y Venezuela, y Ecuador, y el sur del continente, y el Perú. Bolívar liberó 5 de esas naciones, propuso un congreso anfictiónico, en lo que finalmente no tuvo suerte, porque los americanos nunca hemos tenido conciencia del futuro. Pero Fernando VII estuvo rondando entre el absolutismo y el liberalismo, tratando de atraerse a la gente en su favor. Cuando se sintió cercano a la muerte, dictó la famosa ley sálica, que le permitía a las mujeres ser herederas al trono. Las mujeres no podían aspirar al trono y por eso el heredero al trono, faltando Fernando VII, era Carlos María Isidro. Fernando VII dicta este decreto para dejar a su hija Isabel, que era una niña y que estaría bajo la regencia de su madre, la reina Isabel, que sería la reina Isabel II de España, y vendría un conflicto muy serio con el hermano del rey, con Carlos María Isidro, que termina por levantarse en armas y por desencadenar lo que se llamó las guerras carlistas, de las cuales la más cruenta, la más dura, la más complicada fue la primera guerra, que tomó prácticamente 7 años, de 1833 a 1839, que empieza primero en las provincias del norte de España, en las provincias vascongadas, en Navarra, y que luego se extiende por toda España, que llena de luto y de dolor a España. Ahí nacen personajes tan pegados a la leyenda, a la buena o a la mala, como ustedes quieran, como Zumalacárregui, que es hombre decisivo en la sublevación carlista, pero que muere en el sitio de Bilbao. ¿Cuánto influyó la muerte de Zumalacárregui en la derrota final de los carlistas, de la pretensión de don Carlos? Quién lo sabe, pero fue mucho. 1833 a 1839. Finalmente hay un pacto, más que una rendición de los carlistas, es un pacto de gobernabilidad con la reina Isabel. Las cosas continúan, se vuelven a dañar esos pactos y vuelve a surgir un fermento revolucionario, sobre todo en Cataluña, con la Segunda Guerra Carlista y con un personaje fundamental que es el general Cabrera, que es el que se bate, que está seguro de que España se levantará entera contra la tiranía de Isabel. Eso no ocurre
y esa guerra carlista es de menores dimensiones que la primera guerra carlista. Pero sumen ustedes la invasión napoleónica y la guerra de independencia, la pérdida de todas las colonias de América que eran fuente continua de recursos para España, la primera guerra carlista, la segunda guerra carlista. Definitivamente el siglo XIX no fue feliz para España. Y todo terminaría ya a finales del siglo con la pérdida de Filipinas y la pérdida de lo que le quedaba de las colonias americanas de Cuba y la guerra contra los Estados Unidos en el año de 1898. La reivindicación de España se dio precisamente con una generación de intelectuales absolutamente soberana, increíble, un segundo siglo de oro español, el de la generación de 1898. Pero lo cierto es que España ha quedado desprovisto de todas sus colonias, ha quedado arruinada, golpeada por todas esas guerras que terminan a finales del siglo con la guerra contra los Estados Unidos por el dominio de Cuba y la guerra en las Filipinas, que es otra pérdida enorme para el gobierno español. El siglo XIX no fue el siglo más feliz para España y estábamos recordando las llamadas guerras carlistas.